Amén. El sábado pasado hablamos sobre la importancia de justamente participar y estar donde la palabra es predicada, y no cualquier palabra, la palabra que tiene o que manifiesta la gracia de nuestro Dios. Amén. Porque muchas veces podemos usar la Biblia para traer condenación, y no estamos para eso. No estamos para condenar a las personas. Estamos aquí para edificarlos, exhortarlos, es verdad, pero también para traer consuelo, porque la palabra profética es así, ¿no? Trae consolación a nuestro corazón. Y ahí vimos de que esa palabra, hermanos, es la que nos hace prosperar. Dile a la persona que está a tu lado: la palabra profética es la que nos prospera. Amén. Es esa palabra que trae luz, dirección a nuestras vidas. Y cuán privilegiados somos nosotros por eso de estar aquí una vez más reunidos. Dile a la persona que está a tu lado: eres muy privilegiado. Dile. ¿Cuántos el día jueves han ido al estadio? Ahí con sinceridad. No es pecado ir al estadio. ¿Alguien? ¿No hay hinchas del Cienciano aquí? Del Garcilaso. ¿Cuántos han ido al estadio aquí? ¿Alguien? Aquí hay un par de personas, ¿ok? Bueno, Cienciano está puntero en su grupo, ya clasificado, ¿no? Y sé que muchas personas cuando van al estadio, ¿no?, se sienten privilegiados porque estuvieron en un partido internacional, ¿no? No en cualquier partido. Y hacen colas, ¿no? Ahorran para poder estar ahí. A mí me encanta el fútbol, pero hermanos, sinceramente no hay nada que se compare a poder estar reunidos como iglesia. Yo les digo, en la presencia del Señor, ¿no? Puede estar jugando Perú, puede estar en el repechaje, puede ser el partido de la vida. Si hay algo que tiene que ver con estar en tiempos como este, ciertamente mi prioridad va a ser esa, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando estamos aquí reunidos, no estamos apenas para marcar o ser parte de un programa. Estamos aquí para recibir de nuestro Señor. Es aquí que nosotros exaltamos el nombre de nuestro Señor. Es aquí que podemos una vez más recordar que para con Dios nada es, dile a la persona que está a tu lado: nada es imposible. Dile. ¿Cuántos aquí tienen situaciones tal vez difíciles, adversas en su vida? Y la palabra del Señor dice que un día se le apareció un ángel a María, y María, cuando recibió el mensaje, quedó pues asombrada, ¿no? Porque era un mensaje que naturalmente era imposible que suceda. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era que María iba a dar a luz al Hijo de Dios, ¿no? A Jesús, al Salvador. Y María le dice: ¿cómo va a suceder esto? ¿No? ¿Cómo será esto? Y el ángel pues le dice, si podemos proyectar Lucas capítulo 1, versículo 37. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Lucas 1, 37. ¿Todos tienen su Biblia? Amén. Si no tienes tu Biblia física, puedes usar tu celular. Dice así: ¿cuál fue la respuesta del ángel cuando María le pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué le dice el ángel? Porque nada hay imposible. ¿Para quién, hermanos? Para Dios. Dile a la persona que está a tu lado: nada hay imposible para Dios. Tal vez la situación que tú estás viviendo, que estás atravesando, ¿no?, conforme pasan los días, lo vemos más grande, ¿no?, más imposible nuestra circunstancia. Pues es bueno recordar, y para eso estamos aquí reunidos, de que para nuestro Dios
nada es imposible. Pero ese Dios que aquí nos dice que para Él nada es imposible, necesitó de una mujer, necesitó de alguien que pueda contribuir para que ese milagro, ese imposible, venga a realizarse. Y es así la vida cristiana. ¿Sabes? La vida cristiana no tiene que ver con arte de magia. No es que Dios hace aparecer de la nada simplemente, ¿no? Sino cuando se trata de obrar en medio de nosotros, Dios va a usar nuestras vidas, ¿ok? Dios va a usarte, Dios nos va a usar, y para eso necesitamos creer. Por eso el ángel le dice a María: bienaventurada la que creyó. ¿Qué hizo María? Dile a la persona que está a tu lado: apenas creyó. ¿Ok? Apenas ella creyó. Y la palabra del Señor nos muestra de que su obra no es de forma independiente en ese sentido. Necesita de que tú puedas creer. El apóstol Pablo, vemos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, cuando habla de la obra del Señor, él menciona de que esa obra es Dios quien da el crecimiento, pero es necesario que alguien plante, es necesario que alguien riegue. Y él en el versículo 9 dice: porque nosotros, 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos, ¿qué somos, hermanos? ¿Qué somos? A ver si están aquí. Colaboradores ¿de quién? De Dios. Esa es nuestra parte. Somos colaboradores de Dios. Puedes decirle a la persona que está a tu lado: somos colaboradores de Dios. Sabes, en el estadio, cuando tú vas a ver un partido, tú apenas eres un espectador, ¿ok? Tú puedes gritar, puedes alentar, tú puedes llevar tus, no sé, tu bombo, tus banderines, puedes hacer mucha cosa, pero no eres colaborador, eres apenas un espectador. Pero en la obra del Señor, no podemos ser espectadores, tenemos que ser colaboradores. Y estamos aquí justamente para eso. Si queremos ver los milagros del Señor, el fluir de la obra del Señor, del poder de Dios a través de nosotros, eso lo vamos a ver cuando respondemos con fe. Tú vas a percibir de que el ambiente, cuando la célula comienza a orar por algo, ¿no? Yo acompaño las redes de jóvenes y veo que muchos oran virtualmente en la mañana, otros presencialmente. Sabes, todo ese ambiente que tenemos es un ambiente que está propiciando el milagro del Señor, porque un grupo de personas decidió ¿qué hacer? Creer en el Señor, porque el que ora está creyendo justamente. Dile a la persona que está a tu lado: nuestra parte es confiar, es creer, es declarar, dile, sus promesas. ¿Y quién obra, hermanos? ¿Quién opera el milagro? Es el Señor, es nuestro Dios. Y sabes, cada día nosotros estamos desafiados justamente a confiar, a creer, porque cada día tú vas a enfrentarte a situaciones que no has planificado. Sé que todos los días tú sales de casa, no con tareas y específicas, responsabilidades que tienes que cumplir, pero en medio de esas tareas y responsabilidades hay cosas que escapan de tu planificación, ¿ok? Escapan de tus manos, de lo que tú tenías trazado, tal vez la línea. Y en ese momento necesitamos confiar, necesitamos creer, declarar sus promesas, porque Él va a obrar ese milagro. ¿Cuánto dice amén a eso? Sabes, un hermoso ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Abraham y Sara. Me gustaría que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 11. Hebreos 11 es el capítulo conocido como el capítulo de la fe. ¿Y qué dice Hebreos 11:11?
Una vez más, dile a la persona que está a tu lado, con Dios nada es imposible. Amén. ¿Qué dice? Por la fe, también la misma Sara. ¿Quién era Sara, hermanos? Era la esposa de Abraham. ¿Y cómo estaba Sara? ¿Qué dice? Siendo estéril, recibió fuerza. Esa palabra fuerza tiene que ver con el poder de Dios. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? Amén. ¿Sabes? Es fiel aquel que ha prometido. Yo me imagino, porque, ¿sabes? Déjame decirte algo. Tal vez tú lees la Biblia y no percibes los tiempos, no los años que pasaron, pero tanto Abraham como Sara habían recibido la promesa del Señor muchas décadas atrás, ¿ok? Muchos años atrás, que ellos iban en Génesis 15 todavía, cuando Dios viene al encuentro de Abraham después de haber derrotado a 4 reyes con apenas 318 hombres. Dice que Dios sale al encuentro de Abraham y le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Y en ese momento Abraham le dice: pero Señor, ¿qué me vas a dar si no? Quien me va a heredar es este siervo, no, de mi casa. No tengo hijo, no me has dado prole, le dice, no me has dado descendencia. Y ahí Dios le saca a Abraham de su tienda, no, de ese ambiente de incredulidad, y le lleva a ver las estrellas del cielo. Dice: cuenta estas estrellas si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Fue ahí que Abraham recibió una vez más la promesa del Señor de que él sería padre de multitudes. Pero recuerden, Dios todavía le había dicho eso antes. Dios le había dicho a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Dónde? En Génesis 12 todavía. Por lo tanto, Dios fue trabajando en la vida de Abraham, ¿ok? Fue obrando en su vida. Pero la realidad natural en la vida de Abraham, no saquen el versículo, era que tanto él estaba envejeciendo como su mujer, naturalmente hablando, no podían tener hijos. Era estéril. Ella era estéril. Y aquí la palabra del Señor revela cómo es que esto vino a ser posible. Porque para Dios, ¿qué es, hermanos? No hay nada imposible. ¿Cuántos dice amén? No hay nada imposible. Y dice la palabra del Señor aquí una vez más: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, que recibió, hermanos, fuerza para concebir. Fuerza para concebir. ¿Sabes? Esta fuerza para concebir, no se trata de que Sara recibió fuerza para llevar el embarazo. Es que Sara, como ya era anciana, ¿no? Ella necesitaba pues fuerza para llevar ese embarazo. Son 9 meses. No se refiere a ese proceso de llevar el embarazo. Lo que aquí la palabra del Señor nos está mostrando cuando dice ella recibió fuerza para concebir, tiene que ver con el poder para poder concebir. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque naturalmente el vientre de Sara, primero, era estéril. Segundo, ya era anciana. Sara había envejecido. La palabra del Señor dice que ya había cesado la costumbre de la mujer. Sin embargo, ¿qué recibió ella? Dile a la persona que está a tu lado: fuerza. Es eso que tú necesitas recibir. Fuerza para concebir. ¿Para concebir qué, pastor? Para poder concebir las promesas del Señor, los milagros que el Señor quiere obrar a través de tu vida. Fuerza para concebir. ¿Y cómo la recibimos? Dice: por la fe. ¿Y qué es fe? Fe tiene que ver con creer
ella recibió esa capacidad de concebir. Sabes, en el caso de Sara fue un milagro creativo. Ese vientre que estaba envejecido, ese vientre que no producía más vida. En otras palabras, ¿cómo estaba el vientre de Sara? El vientre de Sara, escucha bien, estaba muerto. No traía más vida. Pero Dios obró un milagro en su vida. Dios restauró. Dios no solo permitió un embarazo, sino renovó su vientre. Renovó su vientre. Y ese es el milagro que Sara experimentó. Por lo tanto, ¿sabes? Cuando nosotros nos reunimos aquí, queridos hermanos, jóvenes, no estamos aquí apenas para escuchar algo bonito. Estamos aquí para creer en la palabra del Señor, en sus promesas, confiar que Dios, si tú tienes fe y continúas creyendo y declarando sus promesas, ciertamente tú vas a ver lo imposible del Señor. ¿Cuánto dice amén a eso? Dile a la persona que está a tu lado, sigue creyendo, dile, sigue confiando, sigue declarando, dile. Amén. Porque, hermanos, tiene que ver con eso. ¿Cuántos quieren ver la prosperidad en sus vidas? El anterior sábado hablamos de que escuchar la palabra nos va a llevar justamente a prosperar, porque la fe viene por el oír. Pero sabes, la fe no es una fe muda, es una fe que declara, es una fe que habla. ¿Y qué tenemos que hablar, pastor? Alguien preguntará. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿qué tienes que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que hablar? ¿Te has dado cuenta que lo que más hacemos en nuestra vida es hablar? Todos los días hablamos, ¿ok? En todo momento estamos hablando. ¿Y qué tenemos que hablar? Muchos de nosotros, del 100% de lo que hablamos, apenas hablamos las cosas que nos están pasando, las cosas que estamos sintiendo, las cosas que estamos viendo, ¿ok? Son esas cosas que normalmente hablamos. Es común escuchar, por ejemplo, a jóvenes que dicen: me estoy sintiendo deprimido, me estoy sintiendo sin fuerzas. Pastor, estoy muy triste. Alguien dirá: pero pastor, entonces no tengo que expresar lo que estoy viviendo. No hay problema en que expreses, ¿ok? El asunto es si es que tú te quedas con esa expresión, si es que tú pones un punto final a esa expresión. Y sabes, la palabra del Señor nos muestra de que lo que nosotros tenemos que hablar no es lo que tú sientes, lo que tú ves o lo que estás pasando tal vez en ese momento, sino tenemos que aprender a hablar lo que Dios ve. Dile a la persona que está a tu lado: habla lo que Dios ve. Romanos capítulo 4, versículo 17. Es interesante, hablando sobre Abraham y Sara. El apóstol Pablo, aquí en el capítulo 4, Pablo usa a Abraham como ejemplo justamente de un Dios que él no está limitado, él no está condicionado a las circunstancias que se están dando. La palabra del Señor dice en relación a Abraham: Abraham había sido llamado. Acabamos de ver de que Abraham ya era anciano. Su mujer, ¿cómo era su mujer? Estéril. Amén. Pero mira lo que dice el versículo 17. Cuando Dios llamó a Abraham, le dice, Pablo está diciendo así: como está escrito. ¿Qué estaba escrito sobre Abraham? Dios, ¿qué le había puesto? Te he puesto por padre de
muchas gentes. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. ¿Qué hizo Abraham con esa promesa? Dios le dijo a Abraham: Abraham, tú vas a ser padre de muchas gentes. Pero ¿qué hizo Abraham delante de esa promesa? Dice la palabra del Señor: a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hace nuestro Dios, queridos jóvenes? ¿Qué hace nuestro Dios? Sabes, hay dos verdades poderosas aquí. Amén. Y fue lo que pasó con Sara. Primera cosa, primera verdad que encontramos aquí: nuestro Dios es quien da vida a los muertos. Da vida a los muertos. ¿Cómo estaba el vientre de Sara? ¿Cómo estaba el vientre de Sara? Naturalmente hablando, no producía vida. En otras palabras, estaba muerto. Su vientre no engendraba más vida. Pero ¿quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es aquel que da vida a los muertos. Te pregunto esta noche: ¿qué áreas en tu vida tal vez parecen que están muertas? O tal vez están muertas. Pues si están así, podemos creer en un Dios que da vida a los muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces nosotros vemos y hablar de muerte, no estamos hablando, hermanos, no de una persona pues necesariamente que ha fallecido. Aquí tiene que ver con algo alegórico. Hay muchas situaciones que nosotros vemos como si ya no tendrían solución, que no tiene más remedio, no hay más que hacer. Pero la palabra del Señor dice que nuestro Dios es un Dios que da vida a los muertos. El vientre de Sara era un vientre muerto, pero Dios le dio poder para concebir. ¿Y sabes qué es lo que recibimos cuando nos reunimos aquí? Cuando tú vas a tu célula, cuando tú estás en un tiempo de oración con la iglesia, ¿sabes qué es lo que recibes? ¿Qué es lo que recibes? Dile a la persona que está a tu lado: poder. Poder. ¿Por qué es que Jesús le dijo a sus discípulos, por ejemplo, saben que no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén? ¿Por qué? Porque lo que ellos necesitaban no era influencia política, no era dinero, no era, no sé, algunos bienes. Lo que ellos necesitaban era el poder. El poder de Dios fue lo que recibió Sara. Sara recibió el poder para concebir. Poder. Ese poder que viene del Señor. Dile a la persona que está a tu lado: nuestro Dios da vida a los muertos. ¿Cuántos creen que Él puede dar vida a esa área muerta en nosotros? Amén. Segunda verdad poderosa que encontramos aquí. No quiten los versículos, por favor. La palabra del Señor dice que nuestro Dios es aquel que da vida a los muertos. ¿Y qué más? Y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Nuestro Dios llama las cosas que no existen, que tus ojos no lo ven, como si ya existiese. No sé cuántas veces ya les he mencionado esto, pero sabes, en nuestro idioma, ¿cuántos tiempos verbales tenemos? ¿Cuántos? ¿Recuerdan todavía lo que estudiaron en el colegio? ¿Sí? ¿Cuántos tiempos verbales hay? 3 en general, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Pero sabes, en el idioma hebreo, querido joven, no existe el tiempo verbal futuro. No hay el futuro. Para Dios, o es pasado
o es presente. Es así con Dios. Por eso cuando leemos este pasaje, la palabra del Señor dice que Dios, ¿qué dice en relación a Abraham? Dios dijo que te pondré como padre de multitudes. ¿Es así que dice? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Dios le dijo, te he puesto. Esa palabra te he puesto, ¿tiene que ver con el futuro? No. Tiene que ver con algo que ya está sucediendo, ya se está dando. Para Dios es así, con Dios es así. Sabes, Dios no está diciendo, por eso es que Efesios capítulo 1:3, la palabra del Señor, el apóstol Pablo no dice, no, que nosotros seremos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que dice? Que hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos. Sabes, Dios le hizo esa promesa a Abraham y a Sara cuando ellos aún eran estériles, cuando ellos no podían concebir. Pero Dios ya le había dicho, te he puesto por padre de muchas gentes, de muchas naciones. ¿Qué es lo que Dios estaba hablando? Dios estaba hablando la realidad de Abraham y Sara, o Dios estaba hablando la realidad que él quería ver. ¿Cómo es con Dios? Sabes, la palabra del Señor nos muestra de que nuestro Dios llama las cosas que no son como si fuesen, como si ya fuesen. Dile a la persona que está a tu lado, nuestro Dios, Él declara lo que ya ha establecido. Sabes, nuestro Dios estaba declarando lo que Él ya había establecido en el ámbito espiritual. Aunque naturalmente pasaban los días, los meses, los años, y Abraham seguía sin tener hijos. Abraham seguía junto con Sara. Pero llegó un día que Dios hizo algo significativo en la vida de ellos. ¿Qué fue? Dios cambió el nombre de ellos. Ustedes saben que tanto Abraham como Sara no tenían ese nombre. Abraham antes era Abraham y Sara antes era Sarai. Pero Dios cambió sus nombres. Sabes, Dios colocó en sus nombres una parte del nombre de Dios. En Abraham colocó la H para que sea Abraham, que significa padre de multitudes. Abraham, padre de multitudes. Lo mismo pasó con Sara. Sé que en nuestro idioma Sara no tiene H, pero en el hebreo tiene H, ¿ok? Que es la letra Hei, que tiene que ver con la gracia. Y Sara recibió también esa letra, la Hei, del nombre de Dios, de que es Yahvé. Ella recibió, y fue ahí que ella pasó a ser una princesa, porque Sara, ¿qué significa? Princesa. Te pregunto esta noche, ¿y cómo es el vientre de una princesa? ¿Está muerto o está vivo? ¿Cómo está? Está vivo. Está vivo. Tanto Abraham como Sara, a partir de ese momento, cada vez que pronunciaban el nombre del otro, ¿qué es lo que estaban declarando? Ellos estaban proclamando la promesa del Señor. ¿Cuál era la promesa del Señor? Que Abraham iba a ser padre de muchas gentes. Padre de mucha gente. Padre de naciones. Y lo mismo con Sara. Sara no era más Sarai. No era más la anciana estéril. Cada vez que Abraham llamaba a Sara, le estaba diciendo princesa, princesa. Y el vientre de Sara era un vientre de princesa.
se tornó en un vientre de princesa. Dios, ¿qué es lo que les estaba enseñando tanto a Abraham como a Sara a través de esto? Lo que Dios les estaba enseñando a ellos era a declarar las cosas que ellos no veían, mas sí eran la promesa del Señor. Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Declara aquello que tus ojos naturales tal vez no ven, pero que es mi promesa, que es aquello que yo te he dicho que va a ser contigo. Y sabes, querido joven, ese es nuestro desafío todos los días delante de las circunstancias que vivimos. ¿Por qué? Porque la fe habla antes de que venga el avance, antes de que venga el éxito. Esa es la esencia de nuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe habla. La palabra del Señor, si volvemos a Hebreos 11, dice que por la fe, Sara recibió poder para concebir. Nuestro Padre, cada día, Él simplemente quiere que confíes en Él. Y es interesante que, sin embargo, el camino del hombre es todo lo contrario al camino de Dios. Pablo está diciendo aquí en Romanos 4:17 que el camino de Dios es que nuestro Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Pero el camino del hombre es todo lo contrario. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre normalmente en su día a día, él dice lo que ve. Él declara lo que ve. Si tiene problemas en casa, ¿qué es lo que declara él? Los problemas de casa. Si tienen problemas en el trabajo, ¿qué es lo que declaramos? Apenas los problemas del trabajo, las situaciones difíciles, ¿verdad? Pero el camino de Dios es muy diferente. El camino de Dios es decir lo que tú quieres ver en base a sus promesas, en base a aquello que está en la palabra del Señor. Y nuestro Dios, desde el principio, podemos ver que fue así. ¿Cuántos recuerdan que Génesis, después de que Dios creó los cielos y la tierra, cómo quedó la tierra? Versículo 2: y la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Qué más? Con tinieblas, había un abismo. Pero ¿qué es lo que dijo Dios en el versículo 3? En el versículo 3 no vemos a un Dios diciendo: wow, qué caos es este. Nuestro Dios no dice: qué tanta tiniebla hay aquí. No fue así. Nuestro Dios, después de ver ese caos, ese desorden, esas tinieblas, la palabra del Señor dice que Él dijo, y dijo Dios: haya luz, y fue la luz. Fue la luz. Dios vio la oscuridad, pero no habló de la oscuridad. ¿De qué habló Dios? Él llamó la luz. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: y Él llama las cosas que no son como si fuese. Como si fuese. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de esta verdad? Que nuestro Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen, fue el Dios quien te ha creado. ¿Y sabes cómo Dios te ha creado? Dios te ha creado a su imagen y semejanza. Dile a la persona que está a tu lado: fuimos creados, dile, a su imagen. ¿Qué significa esto, pastor? Alguien dirá: eso significa de que tú y yo tenemos el mismo poder en nuestras palabras. ¿Cuánto dice amén a eso? Sabes, tú tienes esas palabras que tienen poder. Tus palabras pueden traer luz en medio de la oscuridad, en medio del caos, en medio del desorden, en medio de una situación sin esperanza. Tus palabras pueden traer esperanza. Tus palabras pueden traer fortaleza a aquel que está débil.
Aquel que ha caído, tus palabras pueden levantarlo. Y en realidad no es porque tu palabra en sí necesariamente sea poderosa, sino porque son las promesas del Señor. Y cuando tú alineas tus palabras a sus promesas, entonces ahí tú ves los milagros del Señor. ¿Cuánto dice amén a eso? No fue apenas las palabras de María que produjeron que ella vea ese milagro del Hijo de Dios, sino que ella se alineó a las promesas del Señor, a la palabra del Señor. Por lo tanto, sabes, yo no sé cuáles son las situaciones que tú pasas en tu día a día. Dile a la persona que está a tu lado: no te rindas, hermano, dile. Sabes, no te vas a quedar en ese valle de sombra de muerte para siempre. Dios, la palabra del Señor nos muestra de que no nos quedamos en ese lugar. El salmista dice: aunque ande. Dile a la persona que está a tu lado: estás andando. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que por más que estés en el valle de sombra de muerte, tú sigues caminando. Sigues caminando. Esa es la promesa del Señor. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Él está con nosotros. ¿Cuánto dice amén a eso? Alguien dirá: pastor, pero todos, a ver, sinceramente, ¿cuántos todos los días, o tal vez de tiempo en tiempo, cuando fallas, cuando tropiezas, el enemigo tal vez te dice: ¿y ahora qué vas a hacer? Eres tú quien se ha equivocado. Eres tú quien ha fallado. Eres tú quien ha tropezado. Sin embargo, el apóstol Pedro nos enseña en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, él nos enseña a hacer algo. Mira lo que dice, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: ¿qué tienes que hacer? ¿Cuántos quedan ansiosos, preocupados después de situaciones adversas en su vida? Y Pedro nos dice: echa toda tu ansiedad ¿sobre quién? ¿Sobre quién, hermanos? Sobre Él. ¿Quién es ese Él? Nuestro Señor Jesús. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto dice amén a eso? El problema nuestro, y ese es un gran desafío cada día, es que no aprendemos a echar nuestras ansiedades. Nosotros retenemos nuestras ansiedades. Y sabes, una gran señal de que has echado tu ansiedad, tu preocupación, es que cuando finalmente, después de orar, de hablar con tu Padre, tú estás en paz. Tú estás en paz. ¿Por qué? Porque ese peso, esa carga no está más sobre ti. No está más. No sé cuántos de ustedes ya cargaron tal vez algún peso muy grande, ya sea una mudanza, en algún trabajo, y no y estabas ahí con ansias de llegar al lugar donde tenías que depositar, ¿no?, ese peso. Yo recuerdo que de niño, cuando vivíamos todavía en la chacra, en las vacaciones, normalmente nosotros íbamos a la chacra, cosechábamos ya sea el café, maíz, la yuca, y llevábamos todos esos productos a la casa. Y la chacra estaba en la parte alta, la casa estaba al pie de la carretera, y nosotros, los niños, ¿no?, llevando no sé cuántos kilos, no recuerdo bien, pero lo cierto es que
esperábamos con ansias visualizar ya la casa. ¿Por qué? Porque el peso de la carga era grande. Queríamos ya depositar esa carga y también para después jugar. Pero lo cierto es que cuando depositábamos la carga, estábamos pues leves, sin peso. Y sabes, cuando Pedro dice aquí, echa toda tu ansiedad sobre Él, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tú puedas aprender a descansar en el Señor. Todos los días, ese es nuestro desafío. El escritor de Hebreos dice que nosotros debemos esforzarnos. ¿Para qué? Para entrar en el descanso. ¿Y por qué, pastor, puedo descansar? Puedo tener confianza en las promesas del Señor. ¿Por qué puedo declarar? Porque la palabra del Señor dice de que nosotros debemos ser como nuestro Dios. Y nuestro Dios hace dos cosas. Él da vida ¿a qué? A los muertos, y llama las cosas que no son como si fuese. ¿Quién da vida a los muertos? Nuestro Dios. Él es quien hace eso. Amén. Pero tus palabras tienen poder. Pero ¿por qué puedes confiar y estar seguro que tus palabras también son poderosas en el Señor? ¿Por qué? Por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes cuándo nuestro Señor Jesús, cuál fue la última palabra que Jesús dijo? ¿Cuál fue? Consumado es. Consumado está. Todo está acabado. ¿Qué significa eso? Que todo obstáculo entre Dios y el hombre había sido eliminado. Cristo, escucha bien esto, querido joven. Cristo no apenas pagó el precio por tus pecados. ¿Cuántos creen que Jesús llevó todos nuestros pecados? Amén. Pero Jesús no apenas llevó todos tus pecados. Jesús también murió en la cruz del Calvario para que su justicia ahora esté sobre tu vida. Y es esa justicia que nos permite entrar osadamente delante de su presencia, delante de su trono. Hoy tú y yo somos plenamente aceptos en el amado. ¿Cuánto dice amén a eso? Dile a la persona que está a tu lado, tú y yo somos aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor Jesús. Es porque estás en Él que tú te puedes acercar a tu Padre sin miedo, sin vergüenza, con valentía. Y esa es en realidad la mayor bendición que tú has recibido en el Señor. ¿Por qué razón? Porque ponte a pensar conmigo. Si Jesús hubiese apenas pagado el precio por tus pecados, tú serías apenas un hombre perdonado. Pero no apenas has sido perdonado. Hoy tienes tu acceso al Padre, porque tú estás revestido de la justicia de Cristo. Hoy en día, por ser hijo de Dios, eres cercano a tu Abba Padre. Por eso Pablo dice, Abba Padre. El Espíritu que habita en nosotros testifica con su Espíritu. ¿Qué cosa? Abba Padre. ¿Qué significa Abba? ¿Alguien sabe aquí? Papito. Papito. Y nuestro Señor entonces no nos ha dado apenas la salvación, sino Él abrió el camino para que tú y yo seamos bendecidos. Pero ¿por qué, pastor, no disfrutamos plenamente todo eso? Porque desconocemos justamente aquello que te pertenece, aquello que es tuyo. Imagínate a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que él sería padre de mucha gente. Pero imagínate a Abraham desconociendo esa promesa. ¿Qué hubiese pasado con él?
él ciertamente, después de que Dios cambió su nombre, seguiría llamándose de Abraham y no Abraham. Él estaría rechazando lo que Dios le había dado. Por eso es tan importante que tú estés en un lugar como este, que tú vayas a tu célula. ¿Por qué razón? Porque cada vez que nos reunimos, tú estás escuchando la palabra del Señor, las promesas del Señor. Tú estás escuchando cuál es tu herencia que tú tienes en Cristo. Romanos 10:17, como les decía al principio, la palabra del Señor dice que la fe es por Él. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por Él oír. ¿Oír qué? Y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. A ver, hermanos, si tú no sabes qué incluye o qué involucra un ticket que tú has comprado, ¿no? Imagínate que tú vas a un concierto y ese ticket incluye que tú vas a participar de un, como hoy en día es muy común, ¿no? Un meet and greet. ¿Saben qué es un meet and greet? ¿No? Aquel momento que tú tienes de poder compartir, de poder conocer al artista. ¿Ok? Solo es para algunos, no es para todos. Pero imagínate que tu ingreso, ¿no?, del artista favorito que tú tengas incluye un meet and greet. Te pregunto, ¿te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder, sí o no? Claro que no. ¿Por qué? Porque es parte de tu ingreso. Pero ¿cómo sería posible que tú pierdas ese meet and greet? Sabes, nuestros sentimientos pasan. Dile a la persona que está a tu lado, tus sentimientos pasan. ¿Sí o no? Tus sentimientos pasan. Un momento estás como que piensas que el mundo se va a acabar. ¿Cuántos aquí ya han viajado a un lugar y en medio de ese viaje en carro has pasado por derrumbes, por una carretera peligrosa, ¿no? Y has dicho, mejor no continúo? Normalmente los turistas, cuando van a Machu Picchu, los que no están acostumbrados, ¿no?, a esa subida, ¿cómo quedan? Yo recuerdo que un pastor vino aquí hace muchos años atrás, lo enviamos allá a Machu Picchu y justo se sentó en el lado de la ventana. Y allá en Brasil pues no hay esas caídas, todo es llano, como toda selva. Y él de pronto, mientras comenzó a subir el bus, ¿no?, el zigzag ahí, y le tocó en una de las partes, ¿no?, ver, él casi se desmaya. Él ya no quiso ver, porque él sabe que si el ómnibus, y ustedes saben cómo son esas vías, ¿no?, si el ómnibus sale, ya fue todo, ¿no? Nos vamos a ver ya allá en el cielo. Pero ¿qué es lo que lleva al turista a poder continuar ese viaje? ¿Qué es lo que le lleva? Saber que después está una maravilla del mundo. Está Machu Picchu. ¿Sabes? Los sentimientos son así. Los sentimientos son como ese pasaje en el viaje. A veces te asusta, a veces dice, wow, no quiero continuar más. En tu viaje puedes encontrarte con situaciones así, inquietantes, sombrías. Pero dile a la persona que está a tu lado, no permanentes, dile. ¿Por qué? Porque al final está la promesa del Señor. Está una maravilla del Señor. Dios no tiene apenas 7 maravillas. Dios tiene multitud de promesas para tu vida. ¿Cuánto dice amén a eso? Y yo quiero terminar esta noche diciéndote que
Nuestra parte, por lo tanto, hermanos, es creer, es declarar las cosas que no son como si fuesen. Y la palabra del Señor en Juan capítulo 15, Jesús dice: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Es la rama. Tú y yo somos la rama. Pero sabes, la vid con la rama no están separados. Disfrutan de una misma vida, comparten una misma vida. De la misma forma, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, comparte también su misma vida con nosotros. Por eso la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, de que Dios nos hizo. ¿Qué es lo que nos hizo? Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, dice: y nos hizo reyes y, dile a la persona que está a tu lado, somos reyes y sacerdotes. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Y cómo es la palabra de un rey? La palabra de un rey, dice la palabra del Señor, que es con poder, es con autoridad. La palabra de un sacerdote es con sabiduría. Con sabiduría. Nuestras palabras, por lo tanto, tienen poder y autoridad. Por eso, mírale fijamente a tu hermano o hermana que está a tu lado y dile así: cuidado con lo que estás hablando. Ten mucho cuidado con lo que tú dices. Y más aún con las cosas que dices de ti mismo. Porque te voy a decirte algo. Las personas pueden hablar un montón de cosas de ti. Sabes, la gente va a hablar muchas cosas en relación a ti. Pero más importante de lo que las personas pueden decir en relación a ti es lo que tú dices, es lo que tú hablas. ¿Qué es lo que pasó en el Pentecostés? Presten atención, no se distraigan. ¿Qué es lo que pasó en el Pentecostés? Sabes, la primera cosa que el Espíritu Santo tomó de cada miembro que estaba ahí sentado, ¿cuál fue? Pues su oído. ¿Fue que ellos escucharon la voz de Dios? ¿Fue sus ojos? ¿Fue que ellos comenzaron a tener visiones? ¿Fueron sus manos? ¿Comenzaron a obrar milagros? No. ¿Sabes? La primera cosa o la primera parte que el Espíritu Santo tomó de aquellos que estaban reunidos en el Pentecostés fue su lengua. Y ellos comenzaron a hablar. Y cuando Pedro comenzó a hablar, más de 3,000 personas fueron rescatadas, fueron salvas. Dios, ¿por qué tomó sus lenguas? Porque el Espíritu Santo quería llenar sus bocas con el lenguaje del cielo, con las palabras del cielo, con su poder. Pero presta atención, vivimos una generación donde el diablo ha secuestrado nuestras palabras para hablar muerte, para declarar derrota y no victoria. Pero sabes, la fe, y yo quiero terminar con este versículo. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 11 versículo 23. El Señor Jesús dice lo siguiente, dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, di así conmigo, dijere, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino, repite, ¿qué? Creyere que será hecho lo que dice, di así conmigo, dice, lo que diga, di así, diga, le será hecho. ¿Cuántos aquí perciben
un detalle importante en este versículo. Jesús está diciendo lo siguiente. Jesús en este pasaje está diciendo de que todo aquel que diga al monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino cree, todo lo que diga le será hecho. Pero aquí hay algo importante, querido joven, y tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestra declaración. Tú vas a ver de que por una oportunidad el Señor Jesús dice que tú necesitas creer. Lo que tú crees, dice, si no creyere que será hecho. Hay un creer, pero ¿sabes cuántas veces Él menciona el decir? 3 veces. 3 veces. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, pastor, no es importante el creer. Sí, el creer es importante, es vital, ¿ok? Pero el creer, hermanos, no basta creer, es necesario hablar, es necesario declarar. Muchas personas dicen, sí, yo creo que Dios lo va a hacer. Pero aquel que cree, habla, declara. Por eso no podemos quedarnos callados. Nuestra fe no es una fe que está muda, es una fe que expresa su creer. Cuando Dios cambió el nombre de Abraham y de Sara, justamente lo que Dios quería era que ellos pasen a hablar aquello que sus ojos naturales aún no habían visto. Esta noche yo quiero que tú puedas declarar las promesas del Señor una vez más sobre tu vida, sobre nuestras vidas. ¿Cuánto dice amén a eso? Hay un momento para llevar a Dios nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, como dice Pedro, echa todo sobre Él. Hay un momento para eso, pero hay otro momento, no apenas para decir, Señor, tengo esta montaña, Señor, se me ha levantado esta montaña. Hay otro momento para ordenar a la montaña. El Señor Jesús está diciendo, todo aquel que le diga a este monte. ¿Qué es el monte? El monte son tus situaciones, tus circunstancias, querido joven. ¿Y qué tienes que hacer con el monte? Apenas decir, Señor, tengo un monte del tamaño del Everest. ¿Es eso? No. Dios lo que está esperando de ti es que tú ejerzas tu posición de rey y sacerdote. Que tú puedas ejercer tu autoridad y decir, quítate y échate en el mar. Quítate y échate en el mar. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado esa autoridad en Cristo Jesús? Amén.